Bienvenidos a nuestra iglesia digital. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado especial, el pastor Doniel Tejedor, quien nos trae un poderoso mensaje titulado ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Sabemos que en medio de las pruebas y dificultades podemos encontrar paz solamente en Dios. Te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales, compartir también esta transmisión con tus seres queridos y si tienes alguna petición especial, escríbenos al número que aparece en pantalla. Queremos orar por ti. Y ahora, prepara tu corazón para recibir este mensaje de fe y esperanza. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered.
¿Has experimentado alguna vez en tu vida el poder de una gran tormenta que quizás ha perturbado tu paz, tu calma, tu felicidad? Y me viene a la mente cuando estábamos en el Campamento Internacional de Conquistadores, donde enfrentamos dos grandes tormentas. Pero la segunda, a pesar de que fue más corta, fue más desesperante, ya que hacía frío. Nos estábamos mojando afuera, guiando al personal a encontrar un lugar seguro donde pudieran pasar la tormenta. Recuerdo que mis zapatos estaban mojados. No soporto cuando se me mojan los zapatos. Es algo para mí muy incómodo. Ahora, esto fue una tormenta que solamente experimentamos un momento en tierra. ¿Te puedes imaginar una tormenta en medio del mar, donde tu barca se está hundiendo y tus esperanzas comienzan a ahogarse? En nuestro navegar por este mundo, muchas veces enfrentamos grandes tormentas. Probablemente no has enfrentado una tormenta real, pero sí estás enfrentando una tormenta espiritual que también es real, donde las olas del dolor, la necesidad, la desesperación, el estrés comienzan a hundir tu barca y no puedes descansar. Hoy te quiero decir que hay esperanza para ti. Es por eso que quiero compartir contigo este pasaje bíblico que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35, del 35 al 41. Allí lo que estaba pasando en el contexto, estaba Cristo Jesús con una gran multitud. Él estaba compartiendo palabras de vida con ellos. Él estaba compartiendo de las escrituras, que son las que nos guían a ir no solamente a Él, o sea, que son las que nos guían a llegar a la patria celestial. Había tenido un largo día sanando, alimentando personas, teniendo compasión con ellos, dándole ánimo. Y al llegar la noche, según aquí Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba comenzando a hundir la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Vamos a parar hasta allí, hasta el versículo 39. Me gusta imaginarme esta escena porque es una escena en la que quizás probablemente tú y yo no quisiéramos encontrarnos nunca. Es una escena que probablemente no quisiéramos experimentar en nuestra vida. Pero fíjense, allí estaba pasando algo interesante. Los discípulos ya habían estado anteriormente quizás en muchas tormentas. Los discípulos habían lidiado con este tipo de situaciones bien difíciles. Los discípulos probablemente sabían qué tenían que hacer cuando el aire soplaba de norte a sur o de este a oeste. Ellos sabían cuál era el mecanismo para sobrevivir en medio de la tormenta, pero esta noche estaba pasando algo diferente. Esta noche habían puesto todo su conocimiento en práctica, todas sus habilidades en práctica. Pero la naturaleza estaba ganando sobre ellos. La naturaleza estaba quizás tomando sus vidas probablemente.
Ellos se veían ya cansados después de un largo día donde estuvieron también allí atendiendo a muchos de la multitud. Después de un largo día donde estuvieron trabajando junto con Jesús. Ellos estaban ahora cansados de luchar con esta tormenta terrible. Pero en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación, me llama la atención por qué ellos desde el principio no buscaron a Cristo Jesús. Muchas veces cuando cuando enfrento problemas difíciles, lo primero que hago es orar. Porque sé que todo lo que tú y yo podemos poner en las manos de Cristo Jesús, podemos tener la esperanza, podemos tener la seguridad, podemos tener la certeza de que Él lo va a resolver. En su tiempo perfecto, Él lo va a hacer. Pero quizás ellos en medio de su angustia, quizás ellos en medio de su dolor, quizás ellos en medio de su tormenta se habían enfocado tanto en poner sus habilidades en práctica que se habían olvidado de que la verdadera solución estaba con ellos en su barca. Quizás cuando ellos sintieron la tormenta llegar, pensaron, no, esto quizás es una tormenta igual que cualquier otra. O esto quizás es simplemente un vientecito pasajero. Quizás esto no es tan importante. ¿Sabes? Allá en el campamento internacional, cuando llegó la primera tormenta el domingo en la noche, recuerdo que estaba allí preparándonos, nos estábamos preparando ya para dormir. Y sentí una suave brisa que comenzó a llegar allí al territorio, que poco a poco fue apretando. Y para mí esto simplemente era una simple brisa que estaba pasando, un simple viento pasajero. Y quizás para los discípulos era una tormenta o un vientecito más, quizás que como algún otro que habían experimentado en otro momento. Pero la tormenta comienza a apretar cada vez más. Y ellos enfocados en que esto era algo normal, ellos enfocados que tenían la habilidad de salir de ahí, quizás perdieron de mente que Cristo Jesús estaba en la barca. Pero aquí hay dos escenarios. Uno es el de los discípulos que están tratando de luchar por su vida. Y el otro es el de Cristo Jesús, durmiendo en medio de la tormenta. ¿Cómo puedes dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo puedes descansar en medio de una tormenta? ¿Cómo puedes reconciliar el sueño en medio de la tormenta que me quita la paz? ¿Sabes? Cuando estábamos allá en el campamento internacional, en medio de la segunda tormenta, donde estaba mojado, donde había frío, donde estaba tratando de calmar a varios niños que quizás entraron en ataque de pánico. En ese momento, quizás muchas veces, me pregunté, ¿cómo puedo estar en calma en medio de la tormenta? ¿Sabes? Solamente puedes estar en calma en medio de la tormenta si conoces, que Cristo Jesús está en tu barca. O sea, lo voy a repetir de esta manera. Solamente puedes estar en calma en medio de la tormenta si sabes quién está contigo en tu barca. Si conoces al que está contigo en tu barca y si sabes que mientras Él esté en tu barca, por muy difícil que parezca la situación, por muy intensa que esté la tormenta, por mucha agua que haya entrado dentro de tu barca, tengas la certeza que Cristo Jesús te puede llegar a puerto seguro. Fíjense, dice allí la palabra de Dios en el versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Fíjense, me imagino que cuando ellos estaban allí luchando en medio de la noche, en medio de las tinieblas, en medio de quizás de las olas donde estaban mojados, probablemente quizás habría frío, probablemente no. Me gusta imaginarme que un rayo iluminó
todo el cielo y de repente vieron a Cristo Jesús allí durmiendo en medio de su tormenta. Y asustados fueron y lo levantaron. Ahora Cristo Jesús se levanta y tan solo con su palabra, en 2 segundos, calma toda una tormenta poderosa, calma una tormenta furiosa, calma una tormenta con la cual ellos no pudieron lidiar. Qué maravilloso. Pero ¿sabes por qué te digo que algo muy importante es conocer quién está contigo? Algo muy importante es saber lo que el que está contigo puede hacer. Es porque si tú entiendes lo que entendieron muchos personajes en la palabra de Dios, muchos hombres de fe que podemos encontrar, que pusieron toda su fe en Cristo Jesús, pusieron toda su fe en Dios. Si tú puedes entender tan solo eso, tú puedes también descansar en medio de la tormenta. Tú puedes también encontrar la paz en medio del dolor. Tú puedes también encontrar felicidad en medio de las olas que golpean y tratan de hundir la barca en la que andas en este mundo. Y es un poquito difícil entender lo que dijo Santiago allá en el capítulo 1, versículo 2. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé tú, querido hermano o querida hermana, pero a mí me cuesta trabajo en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, gozarme. Me cuesta trabajo tener paz. ¿Sabes? Humanamente esto es cosa de loco, pero cristianamente esto es un acto de fe. Un acto de fe de confiar en Cristo Jesús. Que por muy doloroso que sea la situación por la que estás pasando, que por muy difícil que sea la situación por la que estás viviendo, que por muy desesperante o por muy estresante que sea la experiencia que estás viviendo, tú puedas hoy creer y confiar que solamente en Cristo Jesús puedes hallar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Que pase lo que pase. Imagínate, había agua dentro de la barca. Caía agua por encima, había agua abajo, estaba mojado. Yo me imagino allí quizás incómodo, pero decir, voy a dormir también. Voy a descansar también porque Cristo Jesús está conmigo. Eso es algo que solamente lo podemos lograr si la presencia de Dios no solamente está en nuestra barca, sino también está en nuestro corazón. Eso es algo que solamente podemos lograr si tú y yo hemos tomado el tiempo necesario para conocer quién es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy. Yo realmente no sé qué tan difícil sea tu tormenta hoy, no sé por lo que estás pasando, pero si algo te puedo decir es que si tú tienes fe en el Hijo de Dios, Él hoy puede ser capaz también de liberar tu tormenta. Él puede ser hoy capaz, quizás no solamente de darte paz, sino de estar contigo en medio de la tormenta y asegurarte que llegues sano y salvo a puerto seguro. Quiera Dios que hoy tú puedas escuchar este mensaje, pero no solamente meditar en él, sino ponerlo en práctica en tu vida, de que te asegures que en las tormentas que estás atravesando en este mundo, asegúrate que Cristo Jesús esté contigo. Y verás que llegarás a puerto seguro sin problema ninguno. Que Dios te bendiga, que sea de gran bendición este mensaje para ti. Oramos. Padre amante que estás en el cielo, hoy invocamos tu nombre, Señor, agradeciéndote por tu palabra, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar el bálsamo que nuestra alma necesita. En tu palabra podemos encontrar paz en medio de la tormenta, Señor. Tú en tu palabra nos has mostrado que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido el mundo, Señor. Y el vencedor del mundo está con nosotros hoy. La única manera que podemos confiar en medio de la tormenta es confiando en ese Salvador, Padre.
Te ruego por mi hermano, mi hermana que está mirando esta transmisión. Tú sabes cuánto el dolor ha golpeado, Señor, su barca. Tú sabes cuántas tormentas ha enfrentado y ha destruido lo poco que tiene. Te ruego, Padre, que tú le des ese rayo de esperanza, Señor, en medio de las tinieblas, que le pueda dar la paz de que Cristo Jesús está en su vida. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El pastor Doniel nos habló sobre cómo podemos dormir en medio de la tormenta. Ha sido una poderosa reflexión sobre la paz que solo Dios puede darnos. Te recordamos que puedes suscribirte en nuestras redes sociales y compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten. Y si tienes una petición especial, no dudes en escribirnos al número en pantalla, pues queremos orar por ti y también por tu familia. Que Dios te llene de paz en medio de cualquier tormenta. Hasta la próxima.